A nombre de Panama Economy Insight, le agradecemos a su asistencia a esta conferencia de las proyecciones económicas de Panamá. Y la gran cantidad, se ve que hay un gran interés de parte de las empresas por darse cuenta cuál es la perspectiva de crecimiento económico del país en diversos sectores económicos, tanto en el corto como en el mediano y en el largo plazo. Estas son las proyecciones del crecimiento económico de Panamá. Son nuestras proyecciones. Nosotros estamos pronosticando que este año la economía va a crecer alrededor de 10%, podría ser, digamos, un poco más, 10.5%. Por ahí se escucha que podría ser 11 o más de 11, no creo que ya eso ocurra así de ese modo, porque ya han transcurrido más de 3 trimestres y ella va a quedar alrededor de 10% para este año. Entonces, estas son unas proyecciones que están alrededor de 2 puntos porcentuales de las proyecciones que nosotros habíamos hecho el año pasado y que habíamos presentado en un foro que hicimos en el Hotel Marrio el 9 de febrero de 2011. Y nosotros, el crecimiento económico quedó al final 2 puntos porcentuales por debajo de lo que habíamos presentado el año pasado. Eso es para que nos demos cuenta del gran potencial de crecimiento económico que tiene Panamá. Y estos 2 puntos porcentuales en los que quedamos por debajo, en gran parte se debe a que, por ejemplo, el Canal de Panamá tiene 6 meses de atraso. Y entonces esos 6 meses de atraso afectan nuestra proyección porque es un proyecto de 5.250 millones de dólares y cuando la Contraloría va y computa las inversiones que se han estado haciendo y lo que se ha estado haciendo en el sector construcción, eso afecta nuestras proyecciones y eso también explica por qué nuestra proyección tiene 2 puntos porcentuales por debajo de lo que habíamos proyectado para este año en febrero del año pasado. El otro asunto también es proyectos grandes, así como el de la minera Panamá, que no se han estado ejecutando así que está exactamente con el flujo de inversión que se esperaba, y son proyectos grandes, porque el proyecto de la minera Panamá es un proyecto de 4.320 millones de dólares, entonces estamos hablando de casi 10.000 millones de dólares entre ambos proyectos, y entonces como la Contraloría entonces mide el sector construcción en torno al valor agregado y en base a las inversiones que se hacen en cada uno de estos proyectos, ellos están midiendo sobre 10.000 millones de dólares y entonces nosotros tenemos 2 puntos porcentuales por debajo, pero eso significa que la economía de Panamá en realidad este año podría haber estado creciendo más de 12%. Eso es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Para el otro año estamos pronosticando este crecimiento de 8%. Sin embargo, esa cifra podría ser superior al 8% todavía, porque si nos ponemos a ver que hay 6 meses de atraso, así mismo en la ampliación del canal, y que eso va a ser recuperado, si es caso, en el primer semestre del otro año, y la inversión de la minera Panamá está fuertemente arrancando también en la construcción de la mina de cobre, entonces el crecimiento de Panamá puede llegar a superar ese 8%. Así que esto sería un crecimiento que nosotros estamos pronosticando ahora mismo como una base y que pensamos que podríamos incluso hasta subir nuestro pronóstico a principios del otro año. Luego hay esta caída que está aquí de 4.5% en el año 2014, y esta caída del crecimiento se debe a que, bueno, ya se están terminando algunos proyectos. Se está terminando entonces la construcción del metro, el metro tiene una inversión de 1.880 millones de dólares, y entonces se está también terminando del canal de Panamá en el año 2014, la ampliación del canal de Panamá.
Entonces, más allá del año de cuando se termine la construcción del metro y la ampliación del Canal de Panamá, nosotros estamos preveyendo que esto va nuevamente a volver a repuntar. ¿Por qué? Porque el Canal de Panamá va a estar en operación ya, porque ellos deben de haber terminado la construcción de la ampliación en octubre del próximo año, del año 2014, y en el año 2015, entonces, con un canal ampliado, entonces estamos hablando de que el país ha expandido enormemente su capacidad logística y que esa ampliación de la capacidad logística se va a poner en operación. Entonces, eso va a tener un fuerte impacto sobre el crecimiento económico, además de todas las actividades de logística que están alrededor del canal y que están haciendo también fuertes inversiones, y una vez que el canal esté en operación, van a haber todos los incentivos para que Panamá se consolide como un hub marítimo y sigan entonces haciendo más inversiones, por ejemplo, en puertos. Se espera que hayan más puertos. Uno de esos puertos sería el puerto de Corozal, que lo construiría la propia autoridad del Canal de Panamá y que incluso ya se van a hacer los estudios. Yo vi que había salido una licitación de la autoridad del Canal de Panamá diciendo que iban a hacer el estudio de factibilidad del puerto de Corozal. Y podría entonces haber otro puerto frente a donde está ahora mismo Howard. Entonces, estamos hablando de más inversión portuaria, pero vamos a ver todo esto de los puertos más en detalle más adelante. Esta es nuestra proyección, la línea roja esta que aparece aquí, comparada con la proyección del Fondo Monetario Internacional. Siempre nuestra proyección ha estado por encima de la del Fondo Monetario Internacional y por encima de la del Ministerio de Economía y Finanzas. Ambos, Ministerio de Economía y Finanzas y Fondo Monetario Internacional, han sido bastante conservadores en sus proyecciones y ellos siempre han hablado de un pronóstico de 7%. En el caso del gobierno se entiende que debe ser un poco conservador porque no puede inflar el presupuesto basado en un crecimiento de doble dígito que no se está seguro que ocurra, y entonces en ese sentido es mejor ser conservador por parte del gobierno. Pero asimismo los analistas y los economistas que proyectan el Fondo Monetario Internacional también son un poco conservadores con respecto a Panamá. Y si vemos las proyecciones de la Comisión Económica para la América Latina, también son conservadores con respecto a nuestro pronóstico económico y con respecto a la realidad que se está viviendo en Panamá año tras año. Entonces, si ustedes ven información del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Económica para la América Latina, que está por debajo de lo que está ocurriendo en Panamá en cuanto a crecimiento económico, no deben de sorprenderse, porque es que ellos es lo que han estado pronosticando desde hace bastante tiempo, y ustedes deben de interpretarlo como una proyección bastante conservadora. Entonces, estas son las cifras del crecimiento económico, sector por sector, donde están todos los motores del crecimiento económico, los motores ahora mismo que son el comercio, hoteles y restaurantes, que pertenece a la parte del turismo, el de transporte y comunicaciones. La Contraloría computa tanto el sector de transporte como comunicaciones en un solo sector que se llama transporte, almacenamiento y comunicaciones. La intermediación financiera, que es toda la banca, seguros y empresas financieras. Entonces, lo que se desprende de esta tabla, que pone cifras reales
de lo que ha estado ocurriendo año tras año, sector por sector económico, contra lo que se ve que ocurrió en el año 2012 y lo que ocurrió en el año 2011, es que la economía está creciendo a doble dígito, pero no solo porque sea el sector construcción el que está creciendo y que está explicando todo el crecimiento económico. La economía en verdad está creciendo porque todos sus motores de crecimiento económico están activos, tal y cual como ocurría en el pasado antes de que ocurriera la crisis mundial, la crisis económica mundial. Entonces, es falso que la actividad económica esté creciendo, decir que la actividad económica está creciendo porque es la construcción y es la inversión privada y la inversión pública la que la mantiene activa. Son los mismos motores del crecimiento económico, las actividades logísticas, las actividades de turismo, la banca, todo lo que siempre ha explicado el crecimiento económico de Panamá, que está explicando, sigue explicando hoy en día asimismo todo el crecimiento de Panamá. No solamente es la construcción, porque si fuese solamente la construcción, entonces cuando la construcción terminase de todos estos megaproyectos, entonces el crecimiento económico de Panamá cesaría, y ustedes van a ver que eso después del año 2014, que se termine la mayor parte de los megaproyectos, eso no va a ser así. La economía va a seguir creciendo y va a seguir creciendo a altas velocidades porque se ha expandido la capacidad de producción del país, porque la ampliación del canal es una ampliación de la capacidad de producción del país. La expansión de los puertos igualmente, la construcción del metro es una ampliación de la capacidad de producción del país. Cuando usted expande la infraestructura, está expandiendo en términos generales la capacidad de producción del país. Entonces, esto es lo que ha estado ocurriendo con el desempleo. Esta es la tasa de desempleo abierta, que ha estado cayendo desde el año 2003 y continúa cayendo. Y nosotros pensamos que podría estar en 4.1% para este año y que seguiría cayendo hasta llegar a 3.2% en el año 2015. Estas son cifras de desempleo abierto y a veces estas cifras son bastante mal interpretadas porque son bastante bajas y entonces se dice que en Panamá hay pleno empleo y eso no es así, porque ocurre que hay 37% de la población económicamente activa, la población ocupada, que está ocupada en el sector informal. Este sector informal es, por ejemplo, la gente que está en los semáforos, la gente que está manejando taxi y que está haciendo actividades que no son lo de una empresa formalmente constituida. Entonces, en ese sentido, si nosotros tenemos más de un tercio de nuestra población ocupada, nuestra fuerza de trabajo, que está ocupada en actividades que son de tipo informal, significa que todos los factores de producción, en este caso el factor trabajo, no se está empleando a su plena capacidad. Y la definición de pleno empleo es que la economía está empleando sus factores de producción, el factor trabajo, a plena capacidad de producción. Usted no puede decir que una persona que está vendiendo verduras en el semáforo, esa persona esté usando su máxima capacidad de producción. Tiene alguna otra capacidad, pues tenía algún potencial de tener alguna otra capacidad de producción que no se está utilizando. Y esa capacidad, el problema de Panamá con respecto a esa capacidad de producción es que viene como un lastre de nuestro sistema educativo, que al final no pudo capacitar a toda esa gente para que al final accedieran a un empleo que
fuese mucho más productivo para el país. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros no estamos en pleno empleo, usando a plena capacidad el factor productivo, que en este caso es el trabajo. Entonces, esos son los problemas que tiene Panamá. Pero lo bueno de todo esto es que la fuerza laboral que está en ese sector informal está disminuyendo. Esto antes era una cosa así como 45%. Después en el año 2010 había bajado como a 40% y este año anda como alrededor de entre un tercio a 37%. Entonces está disminuyendo. La gente se va a ir ocupando en actividades más formales, va a ir dejando la informalidad, y entonces sus empleos van a llegar a ser mucho más productivos. Este es el caso de la inflación, una inflación que tiene Panamá ahora mismo como la que no había tenido antes, en la década de los 90 y en primera mitad de la década de los años 2000, y que se debe más que nada a los aumentos del precio del petróleo, porque todo lo que son fertilizantes se producen, todo lo que se usa en la producción de alimentos se produce a base de petróleo. Por ejemplo, la urea, y eso se hace a base de petróleo. Entonces, al final, ahí dentro de la cadena, toda una serie de insumos que para producirse usan el petróleo, y entonces al final traen inflación sobre los insumos agrícolas, y al final la gente paga entonces más sobre la carne, sobre el arroz. Y si se tiene en cuenta que dentro de la canasta básica, en el caso de las carnes, donde los pollos y el cerdo se alimenta de maíz, las carnes tienen un tercio del peso de la canasta de alimentos. Esa es la ponderación. Entonces, apenas que hay un aumento de precio del petróleo, este aumento de precio del petróleo se traduce en unos mayores costos de producción en los países que producen insumos, que en nuestro caso los insumos se traen en gran cantidad de Colombia, y esos insumos más caros se trasladan entonces al sector agrícola, y en el caso del maíz, que viene de los Estados Unidos, y se traslada entonces a el precio de la carne de cerdo y la carne de pollo y toda la producción de granos. Entonces, uno de los factores de riesgo que hay aquí ahora mismo sobre el asunto de la inflación es que este año los Estados Unidos tuvo una sequía como la que no tenía desde hace mucho tiempo, y esta gran sequía dañó gran parte de la cosecha que se esperaba de maíz. Entonces Estados Unidos tiene una cosecha este año muchísimo más baja de maíz, o sea, podría estar cosechando, digamos, como un tercio menos de lo que esperaba. Y esto al final se va a traducir en un mayor costo del maíz para Panamá, y se ha visto que los precios en la bolsa de commodities, Chicago Board of Trade, han estado subiendo, y esto al final, de algún momento a otro, esta inflación tiene que llegar a Panamá. Tal vez no llegue este año, pero va a llegar el otro año. De algún momento a otro, esos costos adicionales se le van a traspasar a los inventarios que tienen ahora mismo los porcinocultores y los avicultores en términos de maíz. Y eso va a elevar el precio de la carne de cerdo, la carne de pollo y todo aquello que utilice maíz. Entonces, podríamos tener en el caso de los alimentos, una tasa de inflación de alimentos, que ahora mismo la tasa de inflación de alimentos es 10% y podría elevarse hasta 15%. Entonces, esta cifra que nosotros tenemos aquí, de 6% para este año de inflación y para otro año 6.4%,
podría ser aún superior, podría llegar hasta 8%. Y si los precios del petróleo siguen subiendo aún más, podríamos fácilmente tener una inflación el otro año de 8%. Esto es lo que siempre ocurre, ¿no? Que la tasa de inflación en Panamá se comporta como la de Estados Unidos, pero Panamá siempre tenía alrededor de 2 puntos porcentuales por debajo de la inflación de los Estados Unidos, pero después de que se elevaron los precios del petróleo, entonces la tasa de inflación de Panamá está por debajo de la de Estados Unidos casi siempre. Estados Unidos tiene una tasa de inflación de 3% y Panamá anda alrededor de 6%. Entonces, esos precios bajos que tenía Panamá y esas bajas tasas de inflación no se van a volver a repetir así tan fácilmente. Va a tardar bastante tiempo para que eso vuelva a los niveles que estaban en la primera mitad de la década del 2000. Esta es la situación del gobierno. El gobierno anterior tenía un superávit y este gobierno, bueno, tiene siempre déficit, ¿no? Entonces, esos son los cuestionamientos que siempre se hacen, ¿no? Si este déficit es malo, bueno, en verdad ningún déficit es malo siempre que sea sostenible, que en el largo plazo usted lo pueda sostener. Eso es como cualquier situación financiera familiar. Usted puede sostener su déficit y usted usted se puede endeudar y salir adelante. Su situación financiera es sostenible, y si usted usted se endeuda para invertir y al final usted va a poder pagar su deuda, entonces ese déficit es sostenible. Entonces, lo que ocurre aquí es que el déficit que tiene ahora mismo el gobierno es sostenible. Este es un déficit sostenible. Este déficit no va a perjudicar la capacidad de pago del país. Y debido a esa razón, Standard & Poor's y Fitch Rating le siguen dando una mejor calificación de deuda a la deuda de Panamá. Así que el déficit del gobierno, hasta donde está ahora mismo, no tiene nada que uno pueda preocuparle. Pero si tuviésemos, como estábamos aquí en estos déficits de 5% casi, superiores a 3%, entonces sí deberíamos de preocuparnos, porque significaría que si seguimos así no vamos a tener la capacidad de pago. Pero mientras nosotros tengamos estos déficits y este déficit sea sostenible y las calificadoras de riesgo, evaluando esa situación, nos sigan dando una mejor calificación, entonces no hay nada de qué preocuparse. Así que ese no es ningún problema para la economía de Panamá, para el crecimiento económico, algo de lo cual se tengan que preocupar los empresarios, de que el gobierno esté haciendo un mal manejo de la finanza pública y que al final todos terminemos pagando eso, ya sea en mayores impuestos o de alguna otra manera, o menor crecimiento económico para el país. Se puede pagar de nuestros errores, se pueden pagar de esas dos maneras, ¿no? Menor crecimiento económico menor crecimiento para las empresas o más impuestos. Y esta es la razón por la cual básicamente ese déficit es sostenible, porque a pesar de que hay déficit permanentemente, la relación de deuda a Producto Interno Bruto sigue bajando y el pronóstico es que va a seguir bajando hasta el año 2014. Entonces, como la relación de deuda, Producto Interno Bruto sigue bajando, eso lo que significa es que el país, a pesar de que se endeuda, tiene capacidad productiva suficiente para pagar esa deuda. O sea que no vamos a quedar en una situación así como la de Grecia. Lo que pasa es que en el caso de Grecia esto sube y en el caso de Estados Unidos esto subía. Entonces por eso es que esos países, por eso es que
Standard & Poor's le rebajó la calificación de deuda a los Estados Unidos porque la relación de deuda-producto interno bruto sube, y en Grecia sube, y entonces en el caso de Grecia es mucho peor, ¿no? Es pésima la situación y Grecia en efecto no tiene capacidad de pago, que han tenido que rescatarlo. En Estados Unidos no tanto, en Estados Unidos lo que ha ocurrido es que Standard & Poor's le bajó la calificación y de todos modos está en una situación mucho mejor que la de nosotros, ¿no? Eran AAA y la calificación nada más que se la rebajaron y sigue siendo una calificación de grado de inversión altísimo. Y aquí está, bueno, toda la situación proyectada de las finanzas públicas del gobierno, y esto es lo que le decía, que Standard & Poor's le sigue dando una calificación mejor a Panamá, a pesar de que el país se endeuda. Bueno, la expansión de la inversión en construcción, principalmente compuesta por los megaproyectos. Entonces, estos son los grandes proyectos de Panamá, lo que explican esos crecimientos así abruptos como los que estamos viendo, ¿no? En el caso de la inversión. Y esto que está aquí en la base es el mercado inmobiliario residencial, que aquí bajó un poquito después de todo el repunte que llevaba porque los compradores norteamericanos se fueron una vez que los precios de las casas en los Estados Unidos se cayeron, pero eso lo voy a explicar más adelante, cuando lleguemos al mercado inmobiliario. Entonces, aquí tenemos entonces la ampliación del canal de Panamá. Aquí está sobre la base que es la del mercado inmobiliario, la expansión del canal de Panamá. Ustedes pueden ver cuánto aporta ahí a la inversión. Y entonces después aquí en verde la construcción de la primera línea del metro. Y entonces la inversión pública, excluida la construcción del metro, aquí uno puede ver que la inversión pública es cada vez mayor, y les voy a decir por qué es mayor, y que eso va a seguir esa situación después del año 2015, porque después del 2014, desde 2015 en adelante, no va a haber nada de qué preocuparse aquí del gobierno que suba nuevamente al poder, porque va a tener suficientes recursos para invertir, el gobierno que sea, porque Panamá ha llegado a un punto tal de que ahora sí sobran todos esos recursos después de que usted ha pagado la planilla y ha hecho todo el gasto que no es de inversión, sobran todos esos recursos para invertir. Y entonces el problema de Panamá antes era que no podía invertir así como ahora, y ahora el gobierno que suba va a poder hacer grandes gastos